Bueno, ya 2 días de la elección presidencial, los 8 candidatos comienzan ya a definir sus opciones para la noche de esta elección con miras a la segunda vuelta. Dentro de la oposición descartaron una foto de unidad y en el oficialismo ya se especulan distintas estrategias de cara a la segunda vuelta. Estaba con nosotros aquí Colomba Eichholz para conocer más detalles de lo que está pensando cada uno, sobre todo los candidatos de la oposición, porque hay varias encuestas que todavía siguen insistiendo en un empate técnico. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Así es, ya con la finalización, como lo veíamos también en los titulares del periodo de propaganda electoral. Ayer vimos un cierre de campaña, por ejemplo, de la candidata presidencial Evelyn Matei, en donde en su discurso justamente, Mati, habló de la unidad, habló también de su experiencia como ministra parlamentaria, alcaldesa también de Providencia, mientras también José Antonio Kast estaba llevando adelante el último acto público en Concepción, donde arremetió contra el gobierno, pero también hizo un llamado que hoy día ha generado, por supuesto, ya a pocos días de la elección, reacciones, un llamado que tiene que ver a los apoyos del mismo sector en segunda vuelta. Es decir, José Antonio Kast ha dicho durante toda la campaña, Mati, que él va a apoyar a Johannes Kaiser o Evelyn Matei, incluso también a Franco Parisi, si es que justamente él no logra pasar al balotaje de segunda vuelta. Pero es una respuesta que no ha habido, una definición más bien, que no ha habido desde el comando de Evelyn Matei, propiamente desde su parte. Ella no se ha pronunciado respecto a esto. Sí lo han hecho los presidentes de Chile Vamos. Ayer incluso le preguntábamos a los diferentes dirigentes de esos partidos si es que estarían por apoyar a José Antonio Kast, y han reiterado que van a apoyar al que pase o la que pase, en este caso de Evelyn Matei, a segunda vuelta. Es que es bien distinto los presidentes de los partidos al que propio candidato. Y que el propio candidato también. Sobre todo en la situación de Evelyn Matei. Así es. Según también Evelyn Matei, y lo ha dicho ya públicamente, hay una herida abierta, Mati, y es por eso también está enemistado este no apoyo en una eventual segunda vuelta a José Antonio Kast, porque también hoy día, o también en otras jornadas, le hemos preguntado sobre la candidatura de Johannes Kaiser. Evelyn Matei ha dicho que Johannes Kaiser es más grato que José Antonio Kast, dando cuenta de quizás una posible alianza o gesto de unidad que Evelyn Matei o por último, sí cercanía personal. Esto ya es personal. Exactamente, a ese punto justamente quería ir, porque desde el ámbito político, Mati, hoy día el jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, que también es importante mencionarlo, el comando no se ha pronunciado sobre los eventuales apoyos en segunda vuelta, como sí lo han hecho los presidentes de Chile Vamos. Entonces, de manera ya inédita y obviamente entendiendo que quedan horas para la elección presidencial, Diego Paulsen sale a dar paso sobre las declaraciones de su candidata, y particularmente dicen que desde el comando están por apoyar a cualquier candidato que pase a la segunda vuelta si es que no logra Evelyn Matei ganar en el balotaje del domingo. Así que también hay una diferencia entre Diego Paulsen en el ámbito político, ¿no es cierto?, su generalísimo, y Evelyn Matei, que da cuenta, Mati, como tú decías, de quizás un problema ya más personal que pueda tener Evelyn Matei con José Antonio Kast, pero obviamente llama la atención por esta foto, ¿no es cierto?, que se habla desde el sector para esta elección, una foto que también no pudimos ver en 2021 cuando triunfa en ese entonces José Antonio Kast y no llegó al comando Sebastián Sichel. No se tomó una foto con el candidato presidencial, sí tuvieron un intercambio a través de una llamada telefónica, pero no hubo foto, y es por eso que también se especula, hay bastante hermetismo respecto a si va a haber foto o no de los candidatos de la oposición este domingo, particularmente si es que Evelyn Matei va a ir al comando de José Antonio Kast si resulta electo, y también viceversa, que por lo menos José Antonio Kast y Johannes Kaiser han despejado ese cuestionamiento. Por eso también el interés de por qué Evelyn Matei no lo ha hecho. Ahora pasemos a revisar, Mati, las declaraciones del generalísimo de Evelyn Matei, pero también las suyas. Hoy día también estaba encabezando ya esta última actividad con los brigadistas de su campaña para agradecerles, y en ese contexto también se le preguntó sobre lo que ocurrirá este domingo. Así que revisemos las declaraciones. Muchas veces todas estas símbolos y qué sé yo son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días. Para la persona que no está metida en la política, que es la inmensa mayoría, lo único que ellos quieren es alguien que se haga cargo de sus dolores, de sus problemas. Las fotos, no fotos, qué sé yo, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito. Lo vuelvo a repetir, creo que más que las fotos son las voluntades. Yo creo que los candidatos de oposición a este gobierno han manifestado la voluntad de que el Partido Comunista y la continuidad de este gobierno no puede seguir el 11 de marzo.
Yo con esa foto me quedo, con esa voluntad me quedo. Más que con la foto presencial, creo que son las voluntades de poder competir contra el comunismo y competir contra la continuidad de este gobierno. Nosotros vamos a apoyar a cualquier candidato que compita contra Janet Jara. Claro, ahí están estas declaraciones que no habíamos escuchado del generalísimo de campaña de Evelyn Matei hablando, ¿no es cierto?, sobre la decisión que se tomó en el comando. Hoy día, de hecho, Chile Vamos estaba reunido en ese comando, en Enrique Foster, todos los presidentes y secretarios generales de los 3 partidos, más también demócratas y amarillos, para también hacer un análisis, al igual que lo estaba haciendo el oficialismo durante esta jornada, hacer un análisis sobre lo que fue la campaña, una campaña que fue dura para Evelyn Matei con estos videos, ¿no es cierto?, trucados que señalaban que tenía Alzheimer, diferentes descuelgues también, el último más conocido del gobernador de Arica, Diego Paco, ¿no es cierto?, que salió a apoyar públicamente a José Antonio Kast, y un cierre de campaña, Mati, que también se ha hablado bastante de la poca asistencia de los adherentes de Evelyn Matei. Se habla de 10.000 personas aproximadamente. Ayer estábamos en el Estadio Santa Laura y podría estimar, entre todos también estimábamos aproximadamente 6.000 personas, porque tiene una capacidad de 20.000. Siendo generoso, porque hay personas que incluso no llegan a los 3.000. Lo hacen menos, claro. Ahora, ahí claramente hay un error de estrategia, o sea, el que es encargado territorial, no sé qué va a pasar con esa persona, no sé quién es, pero hubo una muy mala estimación. Claro, y se podría también hablar que hay un reflejo de esta campaña en lo que fue el cierre de campaña. Recordemos que Evelyn Matei fue la candidatura que más cambios tuvo a lo largo de esta campaña presidencial, con un lanzamiento en el Alto San Francisco, un relanzamiento en el comando de la candidata presidencial, donde se cambia el eslogan, ¿no es cierto? Este primer eslogan era un poco más extenso y se cambia a Chile un solo equipo. Se configuran también y se configuraron a lo largo de esta campaña presidencial los equipos con, por ejemplo, la llegada de Diego Paulsen al comando de Evelyn Matei, entre otros cambios que también vio este comando presidencial. Así que obviamente son temas que se abordaron seguramente en esta reunión en Chile Vamos sobre lo que fue esta campaña presidencial, también los resultados obviamente que fue teniendo la exalcaldesa en las encuestas, donde siempre se hablaba, ¿no es cierto, Mati? También lo analizábamos con diferentes expertos en esta materia. Tuvo una baja sostenida ya cuando se instalan estos videos trucados en redes sociales, y es por eso que también la candidata arremete nuevamente y en diferentes instancias contra José Antonio Kast. Ahora, Johannes Kaiser también, hay que decirlo, es una figura relevante en lo que va a ser esta candidatura, o más bien esta elección presidencial el día domingo. Él también ha reunido ya bastantes apoyos, se ha visto en las encuestas, esto previo a los sondeos, incluso lo vimos también en su cierre de campaña en la comuna de Providencia, donde podríamos estimar que llegaron más personas incluso que al cierre de campaña de Evelyn Matei. Así que también es importante saber qué hará el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario si pierde en este balotaje o bien si sale triunfante. Ha dicho, al igual que José Antonio Kast, que va a apoyar a cualquiera de la oposición que pase a segunda vuelta para obviamente, ¿no es cierto?, derrotar, dicen desde ese sector, a la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. Ayer hacía justamente este punto sobre esta foto, ¿no es cierto?, que es un símbolo, una señal que se habla previo a una elección presidencial. Lo hablaba justamente también el candidato entonces en el podcast Cómo te lo explico, de nuestra Mónica Rincón. Así que pasemos a revisar esa declaración. Yo probablemente lo que haga sea ponerme a disposición, sí. Otra cosa es subirme a un escenario y celebrar, porque eso no corresponde. Voy a apoyar a la otra candidatura sin poner condiciones. Por la segunda vuelta yo he dicho, no hay condiciones para el apoyo político contra la candidatura de continuidad de este gobierno. No hay. Vamos a ir sí o sí. Y mi partido se va a emplear sí o sí. Y mis diputados se van a emplear sí o sí. Bueno, ahí estaba justamente esa declaración de Johannes Kaiser, entonces no cabe ninguna duda que el candidato se va a desplegar, no se va a subir al escenario ni con José Antonio Kast ni con Evelyn Matei, dependiendo de quién resulte electo, por respeto a sus votantes, pero también decía el candidato presidencial, va a haber un despliegue de aquí a a la segunda vuelta, tanto sea Evelyn Matei o José Antonio Kast, pero eso obviamente va a cambiar, o por lo menos se va a tener una conversación previo después a la configuración de un eventual gobierno de la actual oposición, porque decía también Johannes Kaiser, en la política
no se entregan cheques en blanco. Eso también lo hemos visto en diferentes escenarios, como de hecho el 2021, cuando también el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, le entrega diferentes condiciones a José Antonio Kast para entregarle su apoyo, lo que también fue bastante criticado en su momento. Ahora también desde el Partido Republicano han reiterado el llamado que ayer también hacía José Antonio Kast en Concepción, haciendo, ¿no es cierto?, alusión a esta foto que se va a tomar José Antonio Kast con cualquier candidato de la oposición. También reiteraba incluso, y decía José Antonio Kast en su discurso en Concepción, que los candidatos que no se hayan pronunciado respecto a eventuales apoyos en segunda vuelta en el sector de la oposición puedan reflexionar. Y lo pedía, de hecho, José Antonio Kast con humildad en su discurso en este cierre de campaña en la Plaza de la Independencia en la región del Biobío. Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, también se refirió sobre esta materia durante esta jornada, así que también vamos a pasar a revisar cuál es la visión que tienen desde el propio partido del abanderado del Partido Republicano. Terminada la campaña, lo que viene ahora es contar los votos el mismo domingo. Y ese día, en la noche, todos los partidos de oposición, no tengo ninguna duda, se van a sumar a quien pase a segunda vuelta. Ese es el espíritu. Estoy convencido de que tenemos todo para sacar adelante el gobierno y ojalá con mayoría en ambas cámaras. Bueno, ahí estaban entonces también estas declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien una vez más se sale, ¿no es cierto?, a decir que pase lo que pase, van a apoyar desde el Partido Republicano al candidato o candidata que pase a la segunda vuelta, si es que ellos no resultan electos en este primer balotaje. Mati, es importante, claro, se ha hablado de una foto, Evelyn Matei decía que a la señora Juanita le puede importar un pito, pero lo cierto es que son señales importantes en la política. De hecho, ya han pasado 4 años y se revive, ¿no es cierto?, los apoyos que hubo el 2021 cuando gana José Antonio Kast. Es decir, se revive el momento de que Sebastián Sichel no lo acompañó en el comando y que fue el apoyo a través de una llamada telefónica y con condiciones. Así que también esos mensajes son importantes para poder entender ya el próximo año cómo se van a ir configurando los diferentes sectores, sean o no electos en la oposición, para administrar la próxima administración, valga la redundancia. Es importante de todas maneras conocer si van a estar esos apoyos. Bien, Macarena, Macarena viene ahora, Macarena. Muchísimas gracias, Colomba. Vamos a estar súper atentos al domingo porque ya ahí se van a definir todos estos dilemas y vamos a conocer también cuál fue la encuesta que más cerca estuvo de esta elección, cuál fue el pronóstico que más se acercó. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Mati, a ti.